explicarles el siguiente ejemplo, que es una aplicación de la función cuadrática, una situación cotidiana. Leamos, nos dice lo siguiente. Un proyectil es disparado verticalmente hacia arriba sobre el nivel del suelo. Su altura ht en metros sobre el suelo, después de t segundos, está dada por h de t igual menos t al cuadrado más 6t. Y nos piden lo siguiente. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿En qué tiempo alcanza dicha altura? Nos pide elaborar una gráfica de la situación e indicar qué valores de t y de h de t son aceptables en la situación. Y por último, nos pide hallar cuál es el tiempo de vuelo del proyectil. Vamos primero a calcular la altura máxima. Cuando me habla de un máximo, yo ya sé que voy a tener que hallar el vértice, ¿verdad? Y si yo observo acá la función cuadrática que me dan acá, que es el modelo matemático que tenemos, el coeficiente del término cuadrático, que es el a, ¿qué valor tiene? Acá es negativo, es menos 1. Entonces eso ya me está indicando que la parábola se va a abrir hacia abajo. Y si se abre hacia abajo va a tener un máximo. Por lo tanto, acá la pregunta es correcta, ¿no? Porque tiene que haber una altura máxima, ¿sí? Porque según la función, como se va a abrir hacia abajo, va a tener un punto máximo. Y nosotros tenemos que calcular esa altura máxima primero obteniendo el vértice de la parábola. Entonces, para hallar ese punto máximo, debemos calcular el vértice de la parábola, h, k, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a calcular ese vértice. Ahora, para nosotros calcular el vértice, les di dos fórmulas, ¿no? El h sería igual a menos b sobre 2a. Necesitamos los coeficientes, entonces vamos a obtener observando acá, ¿no? Esta es la función que me dan. El a, recuerden, el a viene a ser el coeficiente del término cuadrático. ¿Quién es el a acá? Sería que acompaña el t al cuadrado, sería menos 1, menos 1. El del b es el coeficiente del término lineal, el que acompaña el t, sería 6. Y el término independiente, que es el c, no hay, no aparece, entonces es 0. Acá, como les digo, observamos que el a es menos 1, es menor que 0, por lo tanto eso me indica que la parábola se va a ir hacia abajo, es decir, va a tener un máximo. Vamos ahora a calcular el valor de h. Reemplazando estos valores en la fórmula, menos b sobre 2a, sería b menos 6 sobre 2 por a, que es menos 1, nos va a quedar menos 6 entre menos 2, menos entre menos más, 6 entre 2, 3, ¿no? Hay que tener en cuenta qué representa el h y el k en esta situación. Recuerden que el h viene a ser la coordenada de las x, ¿no? Pero en este caso la x está representada acá por t. Quiere decir que esta h representa el tiempo. Por lo tanto, no olviden poner las unidades, ¿sí? Tienen que poner, no solamente me colocan el valor 3, tienen que colocar a qué se refiere. En este caso se refiere al tiempo, 3 segundos. Y acá nos dice que el tiempo está en segundos, por lo tanto yo debo poner las unidades de tiempo, ¿sí? Esto que me indica que el tiempo t que alcanza esa altura máxima. ¿Qué quiere decir? Que en 3 segundos ese proyectil va a alcanzar esa altura máxima. Ya tenemos la pregunta B acá, ¿no? Hallando el h hemos obtenido la pregunta B. ¿En qué tiempo alcanza dicha altura? En un tiempo de 3 segundos alcanza esa altura máxima, ¿sí? Ahora vamos a hallar la pregunta A, que se va a obtener a partir del h, ¿sí? Una vez que ya sabemos el tiempo, en qué tiempo se va a alcanzar esa altura, necesitamos saber qué altura máxima va a llegar, ¿no? Entonces vamos a hallar la otra coordenada del vértice, el k, que se halla como f de h, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este h lo voy a reemplazar en esta función, en mi función que me dan. Entonces vamos reemplazando, sería menos, bajo el menos, abro paréntesis, el valor de t, ¿quién es? 3, ¿no? 3, que es el valor de h, 3 al cuadrado más
6, abro paréntesis, por t dice, por t que es 3, ¿sí? Resuelvo esto, sería menos 3 al cuadrado, sería menos 9, más 18, menos 9 más 18. Tengan cuidado acá del menos, no ingrese dentro, porque recuerden que acá el menos está fuera del t, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el menos que esté dentro que fuera. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, menos 9 más 18 es 9 metros. Quiere decir que 9 metros viene a ser la altura máxima que él alcanza a los 3 segundos. ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta a la pregunta A, ¿no? El 9 metros viene a ser la altura máxima alcanzada a los 3 segundos. ¿Ya está? Ya respondimos la parte A y la parte B. Ahora vamos a responder la parte C. De acá miremos, de acá hemos obtenido lo que es el vértice de esa parábola, que es el h, acá que es 3,9, ¿sí? Ahora vamos a ver, este vértice me va a servir para poder nosotros elaborar la gráfica de la situación, ¿no? Para poder ubicar nuestro vértice. Veamos. Para poder nosotros graficar la función, el primer paso es hallar el vértice, que ya lo hallamos, que es 3,9, ¿no? El segundo paso es hallar los interceptos con el eje X y Y de la parábola, ¿sí? Primero vamos a hallar los interceptos con el eje X. Como habíamos dicho, los interceptos con el eje X se hallan haciendo Y igual a 0. En este caso, Y está representado por h de t. Quiere decir que h de t va a ser 0. Entonces voy a igualar todo esto a 0. Va a quedar menos t al cuadrado más 6t igual a 0. Acá yo puedo sacar factor común, t, ¿no? Me va a quedar menos t por, sería t menos 6. Cierro paréntesis. Estoy factorizando acá por factor común. Ahora cada uno de estos factores lo voy a igualar a 0. Quedaría menos t igual a 0 o t menos 6 igual a 0. De acá yo obtengo que t es 0 y este pasa a sumar con el 0 y queda t igual 6. Quiere decir que los interceptos con el eje X van a ser 0,0, ¿verdad? Y recuerden que este t representa el eje de las X, el tiempo. Y el eje de las Y vienen a ser las alturas o las h de t. Entonces va a ser, cuando t es 0, ya hemos dicho, ¿no? Y es 0. Y cuando t es 6, y es 0. Porque estoy haciendo Y0 acá, o h de t 0. Entonces, estos son los puntos de corte con el eje X. Sería en el punto 0 y en el punto 6. Ahí está. Ahora, los interceptos con el eje Y se hallan haciendo X0, que en este caso X lo representa t, el tiempo. Entonces, reemplazo el t0 en la ecuación y me quedaría en esta. Se quedaría menos 0 al cuadrado más 6 por 0 va a quedar 0, o sea que h de t va a quedar 0. Quiere decir que el punto va a ser 0,0. Y efectivamente, miren, acá está el eje Y y lo corta en el 0, ¿no? Entonces ahí está. Y con esos tres puntos que son el vértice, los interceptos con el eje X y el Y, vamos a trazar nuestra curva, miren. Aquí está. Solo con esos tres puntos trazamos. Ahora también nos piden determinar qué valores puede tomar t y h de t, ¿no? En la situación dada. Si nosotros lo vemos solo como una gráfica, habíamos dicho que el dominio de una función cuadrática son los reales, ¿no? Pero ya si lo contextualizamos a un problema real, tenemos que ver qué valores va a tomar. En este caso, el dominio que está representado por las t, ¿no? Que es como si fuera las x. En este caso de la situación, el tiempo ya no podría ser todos los reales porque en este caso el tiempo abarcaría desde 0 hasta 6 porque el proyectil va a recorrer, va a llegar a la altura máxima y luego va a caer nuevamente al suelo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa trayectoria desde que es lanzado hasta llegar nuevamente al suelo va desde 0 hasta 6 segundos, ¿no? Entonces, t nada más podría tomar valores de 0 a 6, ¿no? En este caso, porque está contextualizado a una situación.
¿no? Porque si lo analizáramos solamente gráficamente, ¿no? Independientemente de la situación, que en este caso habla de un proyectil, si lo observamos solamente gráficamente, habíamos dicho que el dominio era los reales, ¿no? Pero en este caso particular de la situación, su dominio de esta función va a ser de 0 a 6 segundos el t. Solamente puede tomar esos valores. Y la altura, que es el rango, ¿verdad? Que lo observo en y, ¿qué valores va a tomar? ¿No? La altura va a ir desde 0, desde donde fue lanzado, desde el piso, ¿hasta dónde llega? Hasta el valor 9 metros, ¿no? Que es el valor K del vértice, de 0 hasta 9. No puede tomar más, ¿verdad? Yo no puedo decir que va desde menos infinito, porque abajo ya es subterráneo y dice acá que fue lanzado desde el suelo, ¿no? Entonces fue lanzado verticalmente. Entonces no tendría sentido que yo dé negativos. Entonces sería desde 0 hasta 9. Y vamos a responder la última pregunta que nos dice el tiempo de vuelo del proyectil desde que fue lanzado hasta que llegó acá nuevamente al suelo. Sería el doble, ¿verdad? El doble del tiempo que demora en alcanzar el punto máximo. Si hasta acá, hasta la altura máxima, demora 3 segundos, luego vuelve a caer, hay el mismo recorrido, ¿verdad? Entonces sería el doble. El doble de 3 segundos sería 6 segundos. Y ya está. No, espero les haya quedado claro.